Muy buenos días a todos, alumnos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en esta hora del área de taquigrafía. Me imagino que ayer hicieron toda la actividad que les dejamos para que hagan. Hoy vamos a ir corrigiendo el dictado que quedó pendiente. Si algunos de ustedes se anima a leer lo que ya está escrito en taquigrafía y con las dudas que tengan, vamos a ir disipando a medida que alguno va leyendo. Si quieren leer de a dos, si quiere leer uno hasta un punto, después sigue el otro, y nos van diciendo de a poco alguna duda que tengan. Y nosotros acá con Amelia tenemos hoy la camarita, así que cualquier cosa les vamos a ir mostrando. Y después vamos a hacer otra actividad, que es que también ustedes lean las oraciones que van a ver en taquigrafía, ustedes van a ir leyendo. Así que bueno, el que quiera comenzar a leer este texto que quedó ayer de la actividad 13, puede comenzar a leer. Lo vamos a hacer entre todos, como siempre. Así que si alguno quiere comenzar a leer. Lourdes, te escuchamos. Hola. Buenos días, Lourdes, si podés habilitar tu micrófono, te escuchamos. Hola. Profesora. ¿Ustedes nos escuchan? Hola. Buen día, profesora. Hola, ahora sí, ahora te escuchamos, Lourdes. ¿Vos nos escuchás bien? ¿Nos escuchan bien? Yo le escucho bien. Bueno. Comienzo con el texto. Sí, por Leyendo. favor. El viejo abuelo. Sí. No sé si quieren que explique cómo hago mis rasgos o leo, no sé. Y en los que por ahí te hayas tenido dudas o que te haya complicado, o si por ahí no te acordabas bien cómo va la A adherida a cada rasgo, podés comentarnos como para que tus compañeros también puedan sacarse esas dudas. Por ahí un poco Bueno, más en la parte de circulitos, Lourdes. sí, si y de querés. las vocales que también es un tema que... Listo. El viejo abuelo, ahí separé, puse la vocal A, abuelo, y después dice a su nieto lo sigue, a su nieto lo que sigue. Ahí puse circulito en segunda posición y mi rasgo, la G con la UE. Bien. Ahí te faltó una palabra, Lourdes, narraba. Sí, el viejo abuelo narraba a Sí. su nieto lo que sigue. Sí, sí. Bien. Después, Fíjense, disculpame Lourdes, fíjense en esa partecita, chicos, que tienen la vocal aislada A, ¿cómo va escrita? ¿Sí? En primera posición, la A solita, su debajo del renglón, abajo. ¿sí? Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es cuando ponen una palabra como abuelo, de que la A no le forme ganchito con la B larga, ¿sí? Ni de un lado ni del otro lado. Por ahí esa es la confusión que tienen cuando hacen palabras con vocales, que no saben cómo acomodarlas y bueno, tienen para eso la grilla en el aula, o si no, ustedes solamente fíjense que no se les haga un gancho y que sí o sí formen un pequeño angulito. Gracias. Seguí, Lourdes, por favor. Después dice, entre comillas, fue en otoño, ahí puse de abajo hacia arriba la O, otoño, Sí. punto y coma, una abreviatura, noche oscura,
y de lluvia. Bien. Punto. El mira, comencé circulitos de arriba y el grueso, mi curvo grueso, mira. Así lo puse. Como está en el escrito, colocó la silla, puse mi circulito de arriba hacia abajo con el curvo, doble L grueso, y como usted dijo, profesora, la vocal A en primera posición, su lo puse abajo en tercera posición, caballo, y salió, lo puse de primera posición, salió al galope hacia el sur. Sur puse en tercera posición. Bueno, Bien. bien, Lourdes. Fíjate que ahí en la palabra salió, ¿por qué lleva la vocal final? Porque pertenece esta palabra a una derivación verbal, salía, yo puedo decir salía, salió, entonces sí o sí la tengo que dibujar. Hasta el sur, hay un punto, ¿viste? Si hay otro que quiera leer desde ese punto, así damos un poquito a otro que quiera, porque veo que hay varias manos levantadas. Gracias, Lourdes, muy bien. Muy bien, Profesora Amelia, disculpe, usted me dice que en la palabra salió, ahí termino con la vocal O. Sí, sí, sí. Ah, Porque eso yo no lo puedo hice. decir salía también, y en este caso voy a escribir la vocal A final. ¿Sabes cómo te va a salió. ser fácil, Lourdes, y a todos, Sí, cada vez que hay una palabra que sea verbo? sí, cumpliendo la regla del verbo que Claro, ustedes claro. dieron. Cada vez que Sí, vos veas una palabra que sea un verbo. Y acuérdense de las otras reglas también cuando la palabra termina en R vocal. vocal. Ya ferretería, Diario. diario. Y cuando son de un solo rasgo, Sí. ¿sí? También lleva escrita la vocal. La vocal final. Exactamente. Sí, le pregunto porque acá en este caso no lo puse, le puse salí. Sí, Sí. bien. Gracias, Lourdes. Después continúa, a ver, Gracias. otro que de Etel, si querés continuar. Sí. ¿En Desde- sur quedó? Hasta el sur leyó. Continúa el... El zaino sería, ¿no? El Sí, zaino sí. la llevaba en salvaje carrera. ¿Cómo escribiste salvaje, Etel? Circulito, sílaba inversa, sílaba inversa al, en primera posición. Sí. Va, Sí. de corta, y J, todo grueso, todo, ¿cómo se dice? En primera. Rasgo grueso, en Rasgo primera, sí. El salvaje carrera, en primera posición. Bien. El agua, acá tengo una duda, profesora. Agua, ¿termina con vocal? Sí. El agua. Termina con vocal porque es un solo rasgo, Sí. Ethel. Se cumple. Como se separa, yo lo separé en sílaba, pensé Cumple, que era. Ok. Claro, pero no tiene que ver la sílaba, la división silábica, sino que tiene que ver que tenga un solo rasgo, ¿sí? Que Un solo rasgo taquigráfico sería. Taquigráfico, exactamente. Perfecto. Exactamente. Y lo mismo, una preguntita antes de continuar, profe. Hacia y hacía, ¿las dos terminan con A? Exactamente. Fíjense que nosotros con el tiempo, hacia, escribimos solamente hacia, así, el rasgo vocal es vocal. No escribimos la A, por ejemplo, nosotros cuando ya con los años, ¿no es cierto? Escribimos como una abreviatura, hacia, ¿no es cierto? Escribimos sin vocal, pero ustedes como están, digamos, empezando con esto, ustedes después van a ir adoptando esas metodologías también. Entonces,
probablemente hacia ni siquiera tengan que escribir la vocal final, ¿entienden? Es más fácil, así como está, fíjate, Ethel, como está ahí, hacia, es el Claro. rasgo así, y le agregas a, Ah, hacia, claro. ¿entendés? Perfecto. Mucho No, más yo fácil. como hacía de hacer, se separa la IA, entonces yo ahí le dibujaba la vocal final. No, y en no, hacer, claro. pensé que no llevaba. Perfecto. Claro. Está. Ahora, Y siempre fíjense que cuando ustedes hagan este rasgo, se van a encontrar con la palabra Asia, que es un continente, que es un nombre propio, Sí. y también se escribe así, Asia con H y con C, Asia, que significa hacia un lugar, hacia allá, hacia acá, ¿sí? En todas esas circunstancias en que se encuentren con la palabra Asia o Asia, continente, y van a escribir de la misma forma. ¿Qué me va a dar a mí el contexto, como siempre le decimos, de cuál es la palabra correcta? Y fíjense también en llevaba, como les decía Ana, si ustedes saben que llevaba, primero va con B corta y después con B larga, y bueno, entonces no se van a equivocar, pero si ustedes escriben llevaba primero con B corta y después con B larga, ya el rasgo está mal hecho y la traducción va a estar mal hecha. No van a poder traducir. Entonces es muy difícil, por eso es importante la parte de gramática, la parte que ustedes cuando tengan dudas, vayan y busquen cómo se escribe tal palabra. ¿Es con B corta? ¿Es con B larga? ¿Es con J? ¿Es con G? ¿Entienden, chicos? Perfecto. ¿Quedó Bueno. tu duda, Ethel? Sí, gracias, profe. Bueno. El agua lo cegó lo hice en segunda posición, rasgo grueso, o sea, el circulito adherido a la G, sería. ¿Sí? Y enfiló hacia un solariego paraje. Bien. Bien. Discúlpame. Discúlpame, Ethel, un minutito, por favor. Hay una pregunta de Miguel en el chat. Sí. Dice, ¿por qué el agua en tercera posición? Porque acuérdense ustedes que la vocal no me marca posición. A mí me marca la posición la vocal que sigue, ¿sí? No la vocal que está adelante, la primera vocal. ¿Se acuerdan cómo habíamos, cuando empezamos con vocales? Que la vocal silábica no marca posición. En este caso es la U, por eso va debajo del renglón, ¿sí? Abu. Gracias. Wu es el que te marca la posición, Miguel. Wu. Y ahí le pones la vocal A inicial y la vocal A final. Fíjense que no forma ganchito. Es la A en la G de gato, en esa palabra, en agua, no forma ganchito, forma un ángulo agudo en este caso. Bien, seguimos, Ethel, discúlpame. Bueno, tiró un cerco de madera que allí había. Puse con vocal inicial, rasgo B de larga y termino con vocal. Bien, bien. Había allí. Arrojó. Sí. Ahí La fíjate, niña. Ethel, en la palabra arrojó. Por ahí se crea confusión también cuando la palabra como arrojó o arribó, no saben si van con vocal o si tengo que utilizar el rasgo vocal doble R vocal. En este caso, acuérdense que el bisílabo vocal doble R vocal, cuando la palabra comienza con ese bisílabo, yo utilizo este rasgo, ¿sí? El rasgo curvo grueso de arriba hacia abajo. Y no hace falta dibujar la vocal A, porque ya está, la vocal doble R vocal ya está en ese rasgo que vemos ahí. No tengo que poner una A adelante, ¿sí? Para que diga arrojo en este caso. Gracias. Claro. Arrojó la niña al suelo y en loca huida se dirigió a su vieja morada. Bien.
Ahí, ¿qué nos podés decir, Ethel? En Bueno, puse al niño al suelo. Suelo, por ejemplo, lo hice en tercera posición con el circulito adherido al rasgo L vocal L vocal, bien. tocando por, el renglón vocal en huida. Huida hice con vocal U engrosada, bien, rasgo D en primera. muy bien, porque ahí se dan cuenta, fíjense que es la A la que marca la posición. Huida. C en segunda posición, dirigió, termina con vocal, por ser verbo. A, su en tercera posición, vieja, con B corta, rasgo B, B corta, morada, en Bien. tercera posición. Muy bien, muy bien. Acá hay una duda de Fátima. Fátima dice, cuando se escribe en taquigrafía se escribe todo con punto seguido y no es necesario hacer punto aparte. Sí, cuando en el texto te muestra punto aparte, ponerle punto aparte. Nosotros, en este caso, por el tema de espacio y por el tema de escaneo, por ahí, es como que hacemos seguida la oración. Sí. Pero en el texto sí, el punto es aparte y va aparte. Inclusive esta duda de Fátima me sirve para decirles que por ahí tengan en cuenta de no amontonar tanto los rasgos cuando los dibujan, ni tampoco de dejar tantos espacios entre cada rasgo, ¿sí? Y cuando ustedes lo dibujan, fíjense de si van a hacer la traducción debajo, de dejar también un espacio adecuado como para que no les quede todo amontonado. Lo mismo con si sus renglones son pequeños, entonces tratar de saltear por lo menos 2 renglones para que no se amontone todo el rasgo y no quede algo confuso. Fátima, vos cuando haces en taquigrafía tu texto, tenés que ocupar todo el renglón. Cuando hay un punto aparte, le haces la crucecita, ¿sí? Y cuando vas a traducir tu texto, ahí sí, o haces el punto aparte y va aparte. ¿Se entiende? Lo que sea en taquigrafía, se hace todo, se ocupa todo el renglón. Y lo que a ustedes le tiene que dar, que hay un punto, es la crucecita. Entonces, cuando ustedes van a traducir, esa crucecita quiere decir que hay un punto aparte. Y ahí hacen el punto aparte. Bueno, vamos a, si quiere leer otro alumno, la siguiente, desde el punto quedó hasta su vieja morada, quedó Ethel. Otro que quiera leer, Pamela, Giselle. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola, sí, te escuchamos. Bueno, buen día. Buen día. Bueno, sigue. Llegó el alba, coma, el sol iluminó, sol en tercera posición, vocal L. Sí. La hierba, coma, ahí en hierba, yo lo hice sin vocal. Fíjate, Pamela, que ahí yo lo que utilizo es el rasgo vocal R, el rasgo inverso, la sílaba inversa, en este caso, toca el renglón. Entonces, si yo no le agrego la I al comienzo, voy a leer herba o irba. Tiene razón. Sí, bueno, ese me confundí. Bien. Coma. El ave, ¿sí? En segunda posición, vocal A y rasgo B corta, que es grueso. Recorrió, ahí tenemos un verbo,
termina con una vocal O, la dibujamos. El cielo, cielo en segunda posición, omití la E, Sí, coma, pero la pequeña Selmira, en segunda posición, mi circulito de arriba a abajo, bien, rasgo grueso. sí. El sería, hiciste el rasgo, el cel, bien, bien. Se hallaba, Sí, se queda en segunda posición, circulito. Hallaba, vocal inicial, doble L, primera posición. Se hallaba sin vida, sí, bajo el follaje de ese viejo ombú. Muy bien, bien, Punto. bien. muy bien, Bien, gracias Pamela. Pamela, No, gracias. de nada. Bueno, ahí tienen ustedes en pantalla el texto taquigráfico de la oración. Si ustedes pueden hacer de esa manera como está en pantalla sus rasgos, fíjense la distancia entre rasgos, que no sean tan grandes ni tan chicos, que sea una medida, o sea, si a ustedes les sirve eso como referencia y si pueden con la zona, únicamente lo van a lograr con prácticas. Porque como comenzamos a ver los trabajos el trabajo integrador, nos encontramos con que muchos hacen sus rasgos muy grandes, otros muy chicos. Entonces, si a ustedes les sirve, fíjense, este modelito, lo pueden hacer. Así también vemos que hay rasgos muy parejos, muy uniformes, ¿sí? También. Entonces, lo que nos damos cuenta es que por ahí esas dudas que tienen, que nosotros vamos a ir tratando de disipar. Fíjense que comentábamos antes de empezar la clase de que hay muchos que la abreviatura una no la usan y ponen un, o por ahí se olvidan de para la, que a nosotros también nos pasa por ahí, van a encontrar que por ahí también nos equivocamos y por ahí también tenemos nuestros errores, a todos nos pasa, pero lo bueno es que entre todos podamos ver esos detalles y podamos aprender y podamos aplicar, cuando sea necesario aplicar lo que... Claro, porque si no ustedes van a tomar como costumbre y como hábito ya ese tipo de dibujo de rasgo. Y después, como siempre nosotros les decimos, porque nosotros vamos a ir avanzando, y a medida que vayamos avanzando, después van a venir los dictados con velocidad. Por eso insistimos que cuando sea con velocidad, ustedes no tienen que tener los rasgos muy grandes, porque eso los juega en contra. Muy grandes, como que uno le lleva mucho tiempo hacer los rasgos grandes. Entonces, fíjense después ustedes en ese texto taquigráfico si pueden hacer más o menos así. Cada uno se va a dar cuenta ya quién es el que hace más o menos así y quién no. Bien, Bueno. vamos a continuar ahora con estas oraciones que tenemos en la pantalla y vamos a ver quiénes son los voluntarios para leer estas frasecitas cortas y con la ayuda de todos, como venimos haciendo, ¿sí? Alguien que quiera leer la primera oración, fíjense, tenemos acá los circulitos iniciales, vamos a ver las posiciones, vamos a ver cuáles son finos, cuáles son gruesos, los rasgos, las abreviaturas. Así que si alguien quiere seguir, puede hacerlo y después continuamos con un dictadito. ¿Algún voluntario o voluntaria para leer estas frasecitas cortas? Empieza con un rasgo, con un circulito, y el rasgo Iris. Iris, ¿te animás a leer? Iris Merlo. Hola, buen día. Hola, Sí, buen día. ¿Estás tal? levantando la mano para leer? Sí. Bueno, Gracias. El primero puede ser sirve o sirvo,
Bien. La Perfecto. sopa, Bien, la sopa de sémola de Bien. esa sopera. Bien, Muy bien. bien, muy bien. muy bien, Iris. ¿Podés continuar con el segundo? ¿Te animás? Sí. Hasta ahora no hay otro que levante la mano, así que si querés continuar. Ahí tenemos un nombre propio, ¿sí? Un nombre propio comienza con circulito Silvana, que toca el renglón. Silvana, ¿Sí? Bien, sonríe, muy bien. Y ahí tenemos un circulito que no toca el renglón, está arriba del renglón. Silvana sonríe, sí, Bien, escucha su sonajero. muy bien, Iris. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te vas dando cuenta cómo, en qué lugar está ubicada la palabra? Y por la posición en la que va el rasgo que le sigue al circulito, ¿no es cierto? El que contiene al circulito, como Silvana, el rasgo vocal L es el que contiene al circulito, entonces ahí o puede ser cel o sil nada más. En este caso Claro, es y sil. En sí, sonríe puede ser son o sun, en este caso es también. son. ¿Sí? Sí, es cuestión de ir Bien. descifrando Sonríe, si en contexto. escucha su... Son- Y ahí ya, viste que el contexto de la oración te dice, sonríe si escucha su, y ahí sonajero. Sí. Bien. Muy Bien, bien, como gracias puesta. Iris, gracias por Gracias a ustedes. participar. A ver, Irma. Irma Layoya, si puede leer lo que La sigue. oración número 3. Sí, buenos días, profesores, Buenos profesoras. días. Sí, echó la semilla de cebada al surco, ¿puede ser? Bien. Muy bien, muy bien. Ujú. ¿Podés continuar con la cuarta oración? Y es un nombre propio, Sí, es eh, Sonia, bien, eh, ejecutará Bien. el... ahí tenemos una palabra en segunda posición. Es un Sí, es rasgo, P o pi. Sí, sí. sí. Y después Y tenemos una, ejecutará el piano y Bien. em, ahí tenemos otro nombre propio. Zulma, ¿puede Sí, ser? sí, El órgano. muy Bien. 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 Viste que ahí dice, Sonia ejecutará el piano y Zulma Zulma, el el órgano, órgano. Bien. claro. Muy bien, Irma. Bueno, muchas gracias, profesora. La Bien. oración número 5. ¿Quién quiere leer la oración número 5? Igual, No importa que no no importa sepan, que no o que no, entiendan, que no sepan, mejor aquel que no entiende nada y dice, yo quiero tratar de leer, y lo sacamos entre todos. a ver, Fátima, podemos leerla entre todos, ¿sí? Así todos aprendemos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Él, Sí, Sí. ella, Sí. sala, Sí. u, de ida, en esa Sala sala D D. tenemos, ¿no es cierto? D, el rasgo D solito, y al lado tenemos, fíjate, tenemos una vocal engrosada, ¿m? Y tenemos el rasgo D, que es grueso, tocando el renglón. Y tenemos una vocal final, que no se nota muy bien, pero es una vocal final, ¿sí? Esa es ese sería el rasgo. Tenemos vocal engrosada, habíamos dicho que ¿cuándo tenemos vocal engrosada? ¿Cuándo?
Una palabra comienza con dos vocales o cuando comienza con una vocal y una consonante. ¿Se acuerdan? Acto, habíamos dicho auto, ¿se acuerdan que habíamos tenido esos ejemplos en la clase anterior? Audio, Sí. fíjate que ahí audio, te digo la palabra Fátima, lleva también la vocal final O, que es como decíamos hoy, como tiene un solo rasgo, lleva la vocal final. Entonces tenés la vocal, el comienzo de la vocal engrosada, porque son dos, tenés la D en segunda, que sería D o di, pero como termina con la vocal O, es O. Entonces ahí tenés que sacar audio, Audio. ¿entendés? Entonces tenés en esa sala de audio, ahí tenés un nombre propio, el que sigue. Zulema, Bien, ¿puede ser? sí, sí. Zulema. Y abajo tengo, disculpen, ¿abajo tengo un punto o es que yo nomás en mi pantalla veo abajo del renglón? ¿Puede ser? Ahí tenés tres Ahí vocales. tenés una unión de vocales. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos visto huía? Después vimos, esta es una de ellas. Fíjense que si ustedes siguen leyendo lo que sigue, se van a dar cuenta de cuál es la palabra que tiene, en este caso, esta unión de vocales que está escrita ahí. Son tres vocales juntas, ¿sí? Huía, la, Oía, Oía. perfecto. Tenemos la O, tenemos la I y tenemos la A. oía, la, se, Es una T vocal, Fátima. sí. Pero con la S sería C o sí, ¿cierto? Sí, Exactamente. porque está en segunda. Y el rasgo que le sigue es una T. Una T. Sería T o ti. La séptima sinfonía. Sí. Sinfonía. Sí, sinfonía es la palabra que le sigue. Muy bien. La que nos está Una haciendo sacar y sacó Edgardo, creo. Fíjense que ahí tenemos una P que se omite. Esa consonante expletiva que habíamos visto, que sirven por ahí para darle una buena sonoridad a la palabra, pero que en realidad en nuestro alfabeto no cumple ninguna función. Entonces, séptima, yo voy a escribir como séptima. Claro. Séptima, voy a escribir séptima. Claro. Y obviamos la P. Ahora, ¿podés leer toda la frase, por favor, Fátima? En esa sala se oía de audio. En esa sala de audio, Zulema oía la séptima sin, hoy dijiste la palabra, Fátima, la séptima sinfonía. Bien, Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fátima. Así de esto se trata, chicos, de que ustedes puedan, con las dudas que tengan, para que nosotros podamos ir dilucidando en el camino todas esas cositas, esos detalles, y que podamos sacar la palabra, que podamos leer y podamos traducir. Entonces, a ver quién más se anima a leer, y entre todos vemos que dice la oración número 6. alguno que levante la mano, o si no, nosotros decimos un nombre. A ver, voy a decir yo un nombre, y si se anima. Juliana Bogarín, la oración número 6. Buen día, profesora. Hola, buen Buenos día. días. ¿Qué tal? Bien, bien. Las 6.
Cuesta un poco, pero vamos a leer. Para eso estamos, Julián. Selena, ¿puede ser? Las 6, 6. Ah, sí. perdón. 7 estaba leyendo yo. Sí, 6. Saca o sacó Muy ¿Sí? bien. un cigarrillo, Bien, un cigarrillo rubio, bien, de esa sé o sí, no estoy segura. Sí. En segunda Carrera. posición. Sí, Fíjate que sacó un cigarrillo. Cigarrillo sacó. de esa, Ahí vos tenés que ir viendo tu oración, lo que ya sacaste, digamos, lo que ya... de- Fíjate que tenés un rasgo grueso, horizontal, que es, puede sí, ser ga, ge, gi, go, gu. claro, sí, sí, Y después tenés dos. cigarrera, esa cigarrera, Perfecto. cigarrera de esa cigarrera de cerámica. Bien, Muy bien, muy bien. Muy Viste bien, que Juliana. salió muy bien. Sí, sí, cuesta un poco por el tema de lo que yo le expliqué la duda de la otra vez de la S, Sí. ajá. cuál marca la posición, que no fui la única, después de todo me di cuenta que eran varios los que tenían la misma duda. Sí, es que Crea confusión. Podés Sí, leer las así que 7 si querés. me costó. Sí, voy a intentar otra vez. Buenísimo. Ahí tenemos. Selena, Sí, Bien. puede ser Selena, fíjate que Selina. puede ser Selina. Selina también, sí. Tuvo un severo reto Bien, porque ató sí, la soga a la silla. bien, bien. Muy bien, ¿Viste, Juliana? muy bien. Sí, Muchísimas sí, sí. gracias. Listo. Buen día, profesoras. Buen día. ¿Alguien más para la oración número 8? Tienen que acostumbrarse a leer las oraciones, los textos en taquigrafía, hay que acostumbrarse a leer, a leer, a leer, entonces ustedes van conociendo más los rasgos. Y que identifiquen sus propios Claro, rasgos. claro. Ustedes tienen que conocer cómo escriben y cómo lo van a leer. Entonces es importante que identifiquen sus rasgos. Vamos con la oración número 8. Irma Elizabeth, ¿Sí? ¿sí? ¿Están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te les escuchamos. leo. Sí, El sí. 8. El sábado, Selva Soriano irá a una cena en Zárate. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Fíjate que vos ahí leíste Selva y la oración es Silvia, pero no está mal, no está mal escrito. No está mal escrito en taquigrafía, obviamente, que cuando cuando vos escuches que alguien habla o alguien te dicta una oración, vos vas a saber que sí realmente es Silvia. Ajá. Sí, es cuestión de retener un poco en la mente también al momento de traducir. Claro, de eso se trata. Es lo que sí. nosotros hacemos en nuestro trabajo continuamente cuando entramos a tomar en el recinto el trabajo de las sesiones. Nosotros hay nombres que por ahí no recordamos y entonces tenemos que ver y buscar para que sea correcto, el nombre correcto. Y si nos quedan dudas, nos acercamos al diputado, a la diputada y le preguntamos, ¿usted dijo tal nombre? ¿Es este el nombre correcto? ¿Se escribe de esta forma? Entonces uno el trabajo lo presenta correcto como debe ser. ¿Sí? Ajá. Bien. Bueno, está bien. Muchas gracias. ¿Te animás a leer a la número 9? Sí. Irma. El cirujano. Sí. Bien. Curó la herida que supuraba. Bien, bien. ¿Me podés repetir? El cirujano Solari Ahí está. curó la herida que supuraba. Bien. Muy ¿Viste bien. cómo sacaste muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Estuvieron gracias. todos muy bien los que participaron y aquellos que no participan le vamos a ir nombrando de a poquito para que puedan
Fíjense que acá está la traducción de cada una de las 9 oraciones que vimos recién. Y fíjense lo importante también de ver que aquellas que llevan H, colocar las que no llevan, como corresponde, surco, con S, no con Z, los acentos, chicos, los acentos, fíjense, órganos, séptima, sinfonía, sacó, irá. En la traducción que ustedes hagan con la grafía común, con la grafía corriente, por favor, lo que va con mayúscula, lo que va con acento, eso pónganlo. Bien, Bueno, continuamos. Vamos a hacer un dictado. Le vamos a hacer un dictado. Ustedes van a escribir en taquigrafía y después nos van a leer. Escríbanlo Así ustedes en que- sus cuadernitos, preparen sus lápices y sus cuadernitos. Todo lo que nosotros le dictemos, ustedes acostúmbrense, lo tienen que hacer directamente en taquigrafía. Directamente, hagan de cuenta ya que ustedes están en una reunión y que el orador o una persona está hablando y ustedes directamente toman en taquigrafía. Así que por favor, de ahora en más los dictados que le hagamos, que sea directamente en taquigrafía. Y después ustedes van a traducir. Bueno, comienzo. Siendo ya de noche, un niño muy serio y educado se arrimó a mi lado. Vamos a repetir, ¿sí?, la frase, porque por ahí no se escucha bien, no se entiende bien por el tema de los audios, así que vamos a repetir. Bueno, les repito de vuelta lo que leí. Siendo ya de noche, un niño muy serio y educado se arrimó a mi lado. Bien, fíjense, este trabajito que ustedes están haciendo ahora, este dictadito en taquigrafía, ustedes después lo van a traducir y lo van a enviar al correo, ¿sí?, como tarea. Entonces, traten por favor de dibujar bien sus rasgos, de que sean uniformes, de que sean parejos, y de que si tienen alguna duda, preguntarnos ahora. Este es el momento. Entonces, seguimos con otra, ahí, punto aparte. Este es un punto aparte. Se llamaba Sergio Solá, coma. Sergio Solá, el apellido. Vivía en Oro y Cerviño. Cerviño. Son nombres de calles, de calles. Oro con mayúscula, Cerviño con C de casa y con B corta, ¿sí? Mayúscula. Vivía en Oro y Cerviño y su hermano lo esperaba en Pino y Superí. Ahí también tenemos dos calles más, también con mayúscula, la calle Pino, y la calle Superí con S y acento en la I. Pino.
Les va a repetir de nuevo la oración, Les repito, la segunda oración. Se llamaba Sergio Solá, coma, vivía en Oro y Cerviño, y su hermano lo esperaba en Pino y Superí. Es un texto. Punto aparte. Continúo. Tome esa calle a la derecha y llegará seguro, coma. Le dije, punto. Me saludó y siguió el camino. Que yo le sugerí. Voy a repetir. Tome esa calle a la derecha y llegará seguro, coma, le dije, punto. Me saludó y siguió el camino que yo le sugerí, punto. Seguimos. ¡Qué niño fino! Y educado, coma. No lo olvidaré, punto final. Profe, de vuelta, por favor, el comienzo y la última. Qué niño fino y educado, coma. Niño fino. Y educado, coma. No lo olvidaré. Bien, como ven es cortito, es un texto, si bien tiene los nombres de las calles, que ya les dije cómo se escribían y que van con mayúscula, el resto no tiene gran complicación. Así que eso si ustedes lo pueden mandar después al correo como actividad. La 14. Y nos queda algo de tiempo todavía, así que vamos a seguir un poquitito. Ahí tenemos una consulta en el chat, dice la diferencia del rasgo de la palabra Asia. Asia, habíamos dicho. Ahí vamos a hacer en la camarita la palabra Asia para despejar las dudas de muchos. Es un minutito nada más. Fíjense, ¿sí? Asia, como decíamos en las distintas versiones, ¿no es cierto? Todas estas palabras yo las voy a escribir en primera posición. ¿Por qué? Porque es esta la A que me lo indica. Y voy a utilizar el rasgo vocal, S vocal. ¿Cuál es el rasgo vocal, S vocal? Todos sabemos que es este, y es grueso, ¿no es cierto? Este es el rasgo que yo voy a utilizar para esta palabra. Entonces voy a escribir en primera posición, ¿sí? En primera posición, grueso, y le voy a dibujar la A al final, que es así. Y ahí voy a poder leer hacia. En primera, fíjense que por más que toque acá, bueno, voy a hacerlo mejor acá, para que no toque la A, el renglón. No toca, fíjense, no tiene que tocar el renglón.
No tiene que tocar. A ver, vamos A ver, si Amelia, ahí sí le puedo hacer, vamos a hacer en este cuadernillo, este tiene los rasgos más. tiene los renglones más separados, ahí van a ver la diferencia. ¿Sí? Ahí está, en primera. Hacia. ¿Mm? En primera posición. En primera posición. ¿Y cuál es el rasgo que yo uso, como les decía? Vocal, ese vocal. Este es el rasgo que yo utilizo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es grueso y va en primera posición. Y utilizo para hacia, cuando lleva acento, hacia continente, como les decíamos hoy. ¿Sí? Vamos a hacer, ya que estamos y podemos contar con la camarita, vamos a hacer alguna otra duda que tengan, ¿sí? Por ejemplo, decíamos hoy Sonia, que por qué escribíamos Sonia también con la vocal final, y porque es un solo rasgo. Fíjense que esta es la vocal que a mí me va a indicar la posición, la O, la que me indica la posición. Pero acá yo tengo un solo rasgo, que es la N vocal. Que la hago en tercera posición. Fino. Y tengo que dibujar la A para saber que es un nombre y que corresponde a un solo rasgo. Esto es un solo rasgo. Y lo hacemos en tercera posición. ¿Sí? Bien. Vamos con otro ejemplo que por ahí... Agua. Agua. Fíjense, agua. ¿Cómo voy a dibujar agua? En tercera posición, porque acá la A no me marca la posición, la primera vocal silábica, por más que yo la separe en sílaba, esto es un solo rasgo taquigráfico, entonces yo voy a escribir sin formar gancho, agua, ¿sí? Yo no voy a hacer así, así, no puedo hacer o así para abajo ni para arriba, no puedo hacer así, porque forma gancho. Claro, ahí. Fíjense que forma gancho, no tiene que formar gancho la vocal cuando va unido al rasgo. Fíjense que esto es el punto de unión y acá también que forma un ángulo. Tenemos el punto de unión, por eso se escribe de esta forma y utilizamos esta vocal A en esta palabra, ¿sí? Si ustedes hacen con ese gancho que vimos también en algunos rasgos de ustedes, con el gancho ahí el final, aquel final, no, porque después vienen palabras que se hacen con un ganchito, y ahí va a haber mucha confusión. Después, más adelante, vamos a dar palabras que terminan con ganchitos. Entonces, ahí ustedes se van a acostumbrar a hacer de esta manera la vocal y después le va a ser muy difícil hacer el rasgo con ganchito y el rasgo con vocal. Por eso no se acostumbren a hacer de esa manera. Selmira puede ser silabear Selmira. A ver, ahí vamos a ver, hay una duda con el nombre Selmira. Tenemos Selmira, ¿sí? En tres sílabas esta palabra. ¿Qué pasa con el circulito en este caso? Yo les había dicho que nosotros podemos utilizar el circulito cuando forma sílaba directa, circulito vocal, o también cuando forma, por ejemplo, una sílaba mixta, como en este caso, por ejemplo, sin, si yo digo sin, voy a escribir sin. Entonces, en este caso, fíjense que yo utilizo el circulito unido al rasgo vocal L. Acá utilizo el circulito en el rasgo vocal N, en la palabra sin. Y acá lo utilizo en el rasgo vocal L, que ¿cómo es el rasgo vocal L?
de arriba hacia ¿Se abajo, acuerdan del al, ¿sí? el, De y? arriba hacia abajo. ¿Y qué es lo que hago? Y uno, el circulito, cel Al grueso, rasgo el. M fino, R fino. ¿Sí? Cel grueso en segunda posición, M fino, R grueso, R fino. Cel mira, voy a escribir de esta forma, en segunda posición. Ahí hay otra duda, Amelia, de serio, la palabra serio que habíamos dicho que cuando terminaban erioría. Sí, serio, sí o sí yo tengo que escribir la vocal final. ¿Por qué? Porque cumple con la regla que termina en R vocal, R y dos vocales, ¿sí? Y más aún, fíjense que es un solo rasgo. Serio, yo sé que el circulito arranca de adentro hacia afuera y ahí hago la O. Fíjense que este es un rasgo fino, no es grueso, es fino. Mi marcador obviamente es grueso, pero la R es un rasgo fino. Y sería, Fíjense, serio. y sería, ¿A dónde me decís? sería, hacer la palabra Sería. sería. Y sería, vamos a hacerlo bien acá, sería, Ahí cambia la vocal final. también lleva la vocal final A en este caso, ¿sí? Y cumple la regla de que la palabra termina en R vocal. Fíjense entonces, sería, sería, dibujo la A. En todas, Acuérdense, claro, en todas las palabras que terminan en iría, dio, se dibuja el rasgo vocal final. Perdón, se dibuja la vocal final. vamos a hacer este ejemplo. Ría, ríe, río. Ría, voy a escribir en segunda posición, de abajo hacia arriba, y voy a dibujar la vocal A. En ríe, voy a dibujar la vocal E, y en río, voy a dibujar la vocal O. ¿Sí? Ahí hay una consulta. El trabajo que acabamos de leer, ¿sí va a estar en el aula? Vamos a poner el aula, sí. Lisi. También hay una Selmira, la palabra Selmira que no entendieron bien. Vamos a seguir entonces con Selmira. Fíjense, Entonces. Selmira. Tengo 3 sílabas en esta palabra. La primera sílaba es la del circulito. Habíamos dicho que utilizamos el circulito también para las palabras que suenan, para que se escriben con Z, pero que suenan como S. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Incorporamos el circulito al rasgo el, en este caso. El rasgo el, ¿cómo se dibuja? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dibujamos primerito? El circulito. El circulito de adentro hacia afuera, y el rasgo toca el renglón porque es en segunda posición, y acá viene mira. Estos rasgos que le siguen. Selmira, selmira. Lo mismo para un nombre, por ejemplo, que sea selva. Fíjense, si yo escribo sal en primera posición, no toca el renglón. Y si escribo sol, corta el renglón, ¿sí? En este caso escribo sel, mira, y toca el renglón. ¿Se entiende? El nombre selva, selva. Selva, también, con B corta, o puede ser la selva del bosque, puede ser también. Fíjense, sel, circulito grueso, y acá la B corta. Selva. Selva. ¿Sí? Bueno, ahí bien. Por ahora, como ya llegamos a nuestro horario para finalizar, vamos a esperar que ustedes nos envíen entonces los trabajitos que hicimos hoy,
y que puedan seguir practicando, como le decía la profe Ana, practiquen aquello que más les cuesta, practíquenlo, varios renglones, no uno solamente, no una sola vez, y entonces se les va a fijar mejor. Nosotros por nuestra parte nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene, y mañana están con las profes Luz y Alba, así que muchísimas gracias. Se va a subir, disculpame, Amelia, quieren saber si se va a subir la actividad, la que leímos recién, sí va a estar en el aula, y también una actividad, la número 14, para que lo puedan hacer. Bueno, Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces. Gracias a todos, muchísimas gracias. Chao, chao.